Muy bienvenidos sean a mi canal, me lo dijo la psicóloga, y en este video hablaremos de un episodio de un podcast que está estallando en las redes sociales y es la historia de Rubén contada por su madre, Maite Herrera, en el podcast Más Allá del Rosa. Antes de empezar, quiero de verdad expresar mi felicidad porque contenido de esta calidad se esté haciendo viral. El video tiene alrededor de 6 millones de vistas a no más de un mes de haberse publicado. Lo cual me da mucho gusto porque es un contenido verdaderamente de calidad y que tiene demasiado de lo que hay que hablar en todo ese contenido. Como psicóloga y como psicóloga y terapeuta que ha visto a personas en crisis del suicidio y especialmente a chavitos y jóvenes y gente muy joven que aparentemente creemos que lo tienen todo, pero de verdad su realidad es muy diferente, me pareció muy importante, así como la madre de Rubén dice, hacer este video para que ustedes puedan generar más información, documentarse al respecto y tener puntos concretos de todo lo que habla ella. En ese podcast, muy tristemente, ella empieza pues relatando lo que pasó con su hijo Rubén y empieza diciendo una frase fuertísima, ¿no? Dice, el suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido. Claro, no en el momento en el que sucedió, sino 10 años antes. Lo primero que yo quiero destacar en este podcast y de verdad es con todo respeto y con mucha admiración, es la tremenda, no solamente resiliencia de esta mujer, de esta madre de familia que pasó por que está experimentando uno de los duelos y una de las pérdidas más fuertes que puede experimentar un ser humano, que es la pérdida de un hijo, sino quiero destacar de verdad la tremenda compasión con la que ella afronta las críticas, con la que ella afronta lo que la gente dice, porque además con esto de que se hizo viral, pues mucha gente ahí está comentando al respecto. Ella comienza diciendo que hubo gente que le dijo, deberías estar en tu casa hincada rezando y no haciendo videos y hablando al respecto del suicidio de tu hijo. Hay gente todavía que piensa que el suicidio es una salida fácil o que es para personas cobardes. Y ya no nos metamos en temas de religión, hay religiones, ella también lo dice ahí en ese episodio, en donde está satanizado, ni siquiera merecen un ritual normal como cuando una persona fallece, ¿no? Pareciera que el suicidio no solamente castiga en vida, también castiga pues en el más allá o en la otra vida o en la muerte. Entonces, este podcast es con mucho respeto. Voy a tomar cada uno de los puntos a nivel clínico que ella habla sobre Rubén, cada uno de los padecimientos o de los síntomas que él tenía y que desafortunadamente se combinaron de una manera muy desastrosa y terminaron en la catástrofe y en el suicidio de su hijo. Y luego me las encontraba agarraba las tijeras y les cortaba las etiquetas, porque le molestaba. Yo creo que le daba ansiedad o así. O sea, físicamente sentía mucho. Entonces ahora se habla de los niños altamente sensibles, los PAS. Y bueno, la mamá de Rubén empieza hablando sobre algunos síntomas importantes que desde muy pequeño él empezó a manifestar, pero claro, pensemos en el año 90 y tantos, 2000, ¿no? Que Rubén era todavía muy joven y pues muchos de los temas de los que ella habla ahora, pues en ese tiempo todavía no se identificaban. Ella dice que Rubén al parecer era una persona paz. ¿Qué es una persona paz? Son personas, denominadamente personas altamente sensibles. Son personas cuyo sistema nervioso es mucho más estimulable, mucho más sensible a las experiencias tanto externas, a la información externa como a la información interna. Son personas que pueden sentirse saturadas muy rápidamente por sonidos, por texturas, por estimulación visual, por luces, y que constantemente también necesitan momentos para descargarse.
son personas sumamente empáticas al grado en el que pueden de verdad llegar a experimentar el sufrimiento ajeno literalmente en carne propia. Son personas muy propensas a problemas de ansiedad, trastornos de ansiedad, más adelante hablaremos de eso, y también a estrés. Al mismo tiempo, cuando una persona tiene su sistema nervioso sobreestimulado, recordemos que el sistema nervioso, dentro de las miles de funciones que tiene una función específica que es el sistema de alarma. Es el sistema que nos mantiene alertas para cuando hay algún peligro, hay que escapar, hay que huir o algo. Entonces, cuando una persona está constantemente estimulando su sistema de alarma, pues lo que sucede también es que es como un coche, ¿no? Imaginen que es un coche que está con el acelerador metido todo el tiempo escapando o pensando que debe de escapar, pues llega un momento en que se cansa. Son personas que emocionalmente se sienten drenadas muy rápidamente. Emocionalmente no pueden lidiar, quizá hasta cierto punto, de manera más quizá como otras personas, con situaciones de la vida cotidiana, ya sea la presión en el trabajo, la presión académica, la presión escolar, las exigencias de los padres por calificaciones, pensemos, o las exigencias de una relación, ¿no? Entonces, Rubén ya tenía cierta vulnerabilidad, vamos a decir, cierta sensibilidad. A ver, esto no tiene que ser precisamente malo, pero sí fue un antecedente importante que pudo haber empeorado todos los otros problemas e incluso pudo haber aumentado la estimulación que él experimentó con las drogas, ¿no? Que ya lo vamos a ver igual más adelante. Muchas personas que son PAS, muchas personas altamente sensibles, de verdad pueden llegar a ser muy funcionales. Los psicólogos, el 90% de los psicólogos son PAS y las personas que se dedican a los temas artísticos también lo son. Pero estas mismas habilidades también vienen con cierta necesidad constante de entornos armoniosos, de entornos estables, de entornos que no siempre son posibles, ¿no? Que la vida cotidiana a veces lo hace difícil. Otro punto importantísimo, y yo creo que aquí fue un factor importante, o sea, fue que Maite comenta que su hijo siempre tuvo problemas de baja tolerancia a la frustración, como la gran mayoría de los chicos de la generación Z. Yo tengo pues 38 años, yo soy todavía millennial, y ya me toca ver en consulta a chicos de la generación Z, 20, 22, 24 años, menos incluso. Y es triste y es desgarrador lo que veo, porque por una parte son chicos a quienes los criaron con la idea de que lo podían tener todo, lo podían merecer todo, lo merecían todo. También pensemos en que fueron chicos de padres en donde ya ambos padres trabajaban, es decir, ambos padres ya no tenían todo el tiempo del mundo, a lo mejor, o quizá la madre, ¿no? Que era más acostumbrado que la madre tuviera tiempo para estar. Ya estamos hablando de familias en donde ambos padres trabajaron, tenían poco tiempo para la crianza y entonces en la crianza, cuando había tiempo para la crianza, el tema de establecer límites era difícil y pensemos y empaticemos un poco también con estos padres, ¿no? Y a quienes les pasa el día de hoy también, sentían culpa. No estar mucho tiempo con tu hijo y además tenerle que imponer reglas y límites era difícil. Entonces, son chicos que desde muy pequeños empezaron a no tolerar la frustración, se les empezó a dar lo que querían, lo que necesitaban, lo que deseaban, en el momento en que lo deseaban. Esto, por supuesto, a la larga genera una actitud general de baja tolerancia a la frustración. ¿Y qué es esto? Digamos que es un paquete de emociones y pensamientos que incluye los pensamientos sobre yo debería ser, debería tenerlo y las cosas deberían de ser de cierta manera. Y la parte emocional incluye enojo, frustración y mucho estrés también. Entonces, son personas que suceda lo que suceda en su vida, pues siempre van con muy baja tolerancia a la frustración, ¿no? Son personas que en su mente tienen creencias rígidas sobre cómo deberían ser las cosas. Creo que a todo el mundo en algún momento nos llega a suceder que somos con baja tolerancia a la frustración, pero aquí digamos que es una actitud general, que quiere decir que suceda lo que suceda,
así se enfrentan a la vida y por supuesto los obstáculos generales y lo que hay que esperar para tener recompensas más a largo plazo, pues es mucho más difícil de lograr. Ahora, no todo esto es culpa de ellos, no todo esto es culpa de las familias y de cómo se crearon. También vivimos en un ambiente actualmente en el que a lo que menos uno aprende es a tolerar la frustración. Vivimos en el momento, en el tiempo, en la época de la gratificación inmediata. ¿Qué quiere decir? Que ahora se trata de esperar lo menos posible, hacer el menor esfuerzo y tener las cosas más rápidas. Piénsenlo, si ustedes quieren tener comida y algo además específico, alguna comida específica, lo único que tienen que hacer es abrir su app y pedir, y llega la comida. No tienen que tener todo este esfuerzo de ir, soportar el tráfico, llegar, esperar a que te sirvan la comida, regresar. Entonces, imagínense cuánta habilidad y capacidad y tolerancia hemos perdido y estamos perdiendo cada día para tolerar la espera, el turno y la frustración. Pensemos en las apps, por ejemplo, en las apps de citas. Antes había que tolerar toda la incomodidad de que alguien pasara por ti, no lo conocieras, no supieras ni siquiera qué le gustaban, no tuvieras una plática de por medio. Y ahora, pues, las apps, mi pareja es de una app y tengo 6 años con él, pero ya no tienes que conocer a la persona, simplemente ves a la persona, ves si te gusta, haces un juicio general rapidísimo y tienes una cita, podría ser hasta en menos de un día, 2 días. Entonces, también ahí aprendimos a ya no tolerar toda esa incomodidad, toda esa ansiedad que se siente cuando vas a conocer a alguien. O sea, obviamente sí, pero se ha reducido. Igual las tarjetas de crédito, es decir, estamos llenos, sumergidos en una cultura de la gratificación inmediata, en donde se les dijo a ellos, todavía creo un poco en mi generación, y a veces por eso también tenemos muchos problemas al respecto, pero todavía más en la de ellos, que lo pueden todo, lo pueden hacer todo. Aquí hay gente importante, bueno, voy a decir esto más adelante, sigamos viendo. Bueno, Maite también habla que su hijo Rubén tenía una adicción y que bueno, insisto que este video lo hayan visto 6 millones de personas ya hasta ahora para que se entienda duro y claro que las adicciones no son una cosa de voluntad, las adicciones son una enfermedad. ¿Qué quiere decir? No es que la persona le valga, no es que la persona quiera consumir porque sí, no es que la persona quiera consumir porque tiene amigos. Me llegan mucho pacientes cuyos padres están con un grito en el cielo porque pues están consumiendo y como bien dice ella, su primera reacción es volverse locos, decir quién te está mal influenciando y quitarle la adicción, ¿no? Quitarle el vicio. Algo importantísimo aquí, toda adicción responde o se generó porque la persona no tenía las estrategias de afrontamiento suficientes para lo que le estaba sucediendo. ¿Qué es una estrategia de afrontamiento? Es un mecanismo de habilidades, destrezas cognitivas, emocionales para afrontar. Digamos que es un kit de herramientas con el que afrontamos las cosas que suceden. Imagínense que, bueno, aquí ella también menciona que él tenía ansiedad social, es decir, él ya tenía muchas dificultades sociales, ya tenía muchos déficits a la hora de poder interactuar, no sabía cómo iniciar conversaciones, no sabía cómo conectar emocionalmente con alguien, cómo reconocer cuando alguien lo iba a agredir o cuando a alguien sí le agradaba. Imagínense si él ya tenía todo eso, es decir, no tenía, digamos que era como un maletín en el que no tenía todas esas herramientas. Claro que la herramienta más útil y que le funcionó en su momento y la que encontró para lidiar, porque al final tuvo que lidiar, los seres humanos nos adaptamos y vemos cómo, pero lo afrontamos. Es lo que él hizo. Él utilizó la marihuana como para bajar esa ansiedad que tenía y para, vamos a pensar, como un bálsamo social. Esto mucha gente y muchos chavos lo utilizan también igualmente con el alcohol, ¿no? El alcohol a veces es como un lubricante social y las drogas también para poder afrontar todas estas déficits de habilidades que tienen, que no se han desarrollado, ¿no? Y no importa que no se han desarrollado, se pueden aprender. El punto aquí es que lo que quiero explicar es que muchas veces ese es el mecanismo por el que inicia un consumo. Ya posteriormente, yo no soy como tal especialista en adicciones, mi especialidad es en la conducta, pero sí puedo decirles que es
es la manera en la que inicia un consumo y por supuesto al ir viendo que funciona, que sí puedes afrontar la vida mucho más exitosamente, puedes lidiar con las emociones, puedes bajarte la ansiedad, ahí viene el enganche, ahí se refuerza ese consumo y es donde se establece después la adicción. Ya de verdad necesitas la sustancia para poder vivir la vida. Aquí lo tengo que decir, hay un comercial que siempre escucho en la tele que dice, no necesitas vivir con drogas para vivir feliz. Y bueno, esto yo lo pondría mucho en tela de juicio. No sabemos qué está experimentando la persona que necesita la sustancia para poder con lo que está sintiendo y con lo que está viviendo. ¿Cómo podríamos nosotros decirles a alguien o decirle a alguien que las drogas no son necesarias o no las necesita para vivir una vida feliz? No sabemos. También aquí ella dice una frase importantísima. Si yo hubiera estado documentada, si yo hubiera estado más documentada, quizá habría sucedido otra cosa. Bueno, es triste, no lo sabemos, pero la realidad es que lo mejor que podemos hacer es tener información de lo que puede pasar, de cuáles son las consecuencias. Aquí creo que se juntaron muchos factores desafortunados con lo que sucedió con Rubén y claro, su madre desde todo el amor de madre y toda la empatía que tuvo, porque lo hizo, no tenía las herramientas adecuadas ella tampoco, era un acto de amor, pero quizá no supo cómo. Ella lo reconoce, lo entiende, que lo primero que hizo fue llevarlo a un centro donde lo desintoxican. Otra vez, las adicciones son una enfermedad. Cuando ustedes llevan a una persona a un lugar para que se desintoxique, lo único que están haciendo es que la persona se quede sin las herramientas para lidiar. A ver, estos lugares en donde hay mucho presupuesto y la gente los lleva a no sé, Oceánico, lugares así caros en donde, pues por supuesto les ponen un entorno muy favorable, un entorno que promueve el no consumo. ¿Qué sucede? Las personas pueden no consumir, se sienten muy bien. ¿Y qué creen que sucede cuando vuelven a la vida real? Al estrés de cada día, a tener que resolver problemas, a tener exigencias, a tener que cumplir un rol, a tener que traer dinero. Por supuesto no pueden. No pueden porque no les han enseñado otras estrategias. Una adicción siempre va a tener que trabajarse en conjunto con darle estrategias para afrontar. Si una persona enfrenta el estrés tomando, y queremos decirle que deje de tomar, pues entonces tendríamos que ayudarle a sustituir la estrategia con la que enfrenta. ¿Cuáles son las estrategias para enfrentar las cosas de la vida? Depende qué pase. Hay estrategias en solución de problemas, hay estrategias basadas en habilidades sociales, hay estrategias en manejo de consecuencias, hay cómo aprenderlo, pero lo que no podríamos esperar es que una persona deje una estrategia que es no buena para él, ni para la familia, ni para su entorno, y que se quede sin nada y que se reintegre. Es ahí donde es una enfermedad, es ahí donde una adicción no es algo voluntario, no es algo que la persona esté haciendo. Es muy triste. Hace poco yo compartí por ahí unas historias en Instagram de un amigo de mi novio que murió por alcoholismo. Triste, muy triste, porque de verdad no hubo nadie que entendiera, nadie a su alrededor y en su entorno que estaba cerca de él, que entendiera la dimensión de una enfermedad, que entendiera que una adicción es una enfermedad. Y además de todo, a veces tienen que vivir el estigma social, el señalarlo, el juicio, la exclusión. Y bueno, la ansiedad social, por su parte, hay que hablarlo. La ansiedad social, mucha gente lo habla como, ay, me dio ansiedad social. No, la ansiedad social es un padecimiento terrible del estado de ánimo y está dentro de los trastornos del manual de diagnóstico, el DSM-5. Y, a ver, yo sé que esto no es una clase de psiquiatría ni de trastornos del estado de ánimo, pero sí hay que tener la diferencia entre el nerviosismo y la timidez con la ansiedad social. La ansiedad social o fobia social es un miedo intenso en el que todo el sistema nervioso se activa como si estuviera ocurriendo o como si tuviera un peligro
amenazante. Imagínense ustedes que están al frente de un león que está a punto de comérselos. Toda la reacción física, toda la adrenalina que dispara el cuerpo, la parálisis en algunos casos o el querer salir corriendo, la sudoración, la dilatación de pupilas, la alteración cardíaca, todos esos síntomas, imagínense que los experimentan cada vez que se espera que ustedes interactúen socialmente con alguien. Cada vez que alguien les pregunta, ¿cómo estás? Cada vez que son el centro de atención de algo, cada vez que tienen que ejecutar o dar una presentación. Imagínense cómo es tener fobia social a la hora de estar estudiando, tener que hacer una presentación. Es discapacitante. La fobia social es discapacitante porque es un miedo tan intenso que las personas lo que hacen es ir evitando cada situación que pudiera exponerlos al juicio de los demás, a la crítica o al escrutinio, o pudieran ser el centro de atención. Puede ser que eviten clases, puede ser que dejen pasar oportunidades incluso laborales, o dejen de acercarse a alguien a quien les gusta por ansiedad social. A veces cuando la persona ya evitó, bueno, ahí es cuando la ansiedad social, ya la fobia se instaló, y a veces sacar a la persona de esa fobia ya es muy difícil, pero se puede. ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, aquí una fobia social, intentar sacar a la persona así porque sí, nada más exponerla a una situación social en la que se sienta amenazada, puede ser un arma de dos filos. Si la persona no ha tomado psicoterapia, no ha sido entrenada ¿cómo se llama este proceso? En un proceso de la fobia social se puede tratar. Primero la persona debe de tener un entrenamiento en relajación, debe aprender a gestionar lo que está pasando con su cuerpo. Después debe de haber un tratamiento de exposición planeado con situaciones desde las menos amenazantes hasta las más amenazantes, pero además en todo ese proceso se le tienen que entrenar tanto en habilidades, porque es verdad que a veces la gente no tiene habilidades de qué decir o cómo decir o cuándo decirlo y cómo decirlo, y si lo mandamos a que lo haga sin habilidades, el problema solo se puede hacer peor. Entonces no es una timidez, esto va más allá. Esto puede hacer que alguien se queda en su casa encerrado todo el tiempo por sentir que no puede interactuar. A pesar de todo esto, de lo que dice la mamá de Rubén, pues lo intentaba, ¿verdad? Lo hizo, tuvo una novia, o sea, imagínense lo que a él le costó trabajo interactuar, además en un entorno, ahí la mamá dice que estuvo en el TEC. Yo tengo una historia con el TEC. Antes de ser psicóloga, yo estudié 2 años y medio Relaciones Internacionales en el TEC, aquí en Ciudad de México, y a mí me fue muy mal, socialmente me fue muy mal. Nunca pude adaptarme a la carrera, primero porque no era lo que yo quería, pero además, no sé, quizá es un juicio mío y una percepción, pero yo me sentía sobrepasada de repente por los perfiles en la carrera, por los perfiles, por el tipo de chicos, por el tipo de chicas, gente a lo mejor como con muchas conexiones, extremadamente sociales. Yo soy una persona sociable, sí, hasta cierto punto, pero en ese momento en el que yo me sentía mal, a mí el entorno académico, además la exigencia académica que es alta, a mí de verdad se me está cayendo el pelo, pues creo que seguramente no fue fácil, ¿no? No fue fácil para un chico como Rubén. Y a mí me dolió mucho ver que a partir de los 12 años él ya no sonreía en las fotos. Entonces yo no me enteré lo que estaba pasándole a él en la escuela. O sea, yo lo del bullying porque él nunca me lo dijo. Yo no me enteré hasta como los 14 años, 15 años. ¿Y cómo te enteraste? Porque lo vi llorando una vez y entonces ya me acerqué a él. Pero yo decía... En este momento, Maite habla sobre el bullying que su hijo experimentó casi desde siempre. Y el bullying es, de verdad, algunas personas lo traducen, o algunos autores lo traducen como acoso escolar, y no es acoso escolar. El bullying va mucho más allá, porque el bullying no tiene que ver nada más con la escuela. El bullying es un maltrato entre pares. Esa es realmente la traducción que debería establecerse respecto al bullying, porque no se suscribe nada más a la escuela, no se reduce nada más a que haya, a que sea académico. Una persona puede sufrir maltrato
y tampoco es acoso, ya me acordé. La otra palabra con la que lo expresan es acoso. No es acoso. Acoso siempre tiene una connotación sexual. Aquí la palabra que más claramente indicaría qué es el bullying es el maltrato entre pares. Entre pares, entre chicos más o menos de la misma edad, pero que, ojo, siempre tienen una relación de poder. Siempre alguna de las dos partes es vulnerable. En el bullying siempre hay tres actores. Estamos hablando de el que ejerce el bullying, que es el agresor, el que recibe el bullying, que es la víctima, y quien observa el acto y no actúa, que es el testigo. Creo que todo el mundo en algún momento sufrimos, vimos o quizá incluso ejercimos bullying o maltrato. Es algo que suele suceder desafortunadamente y hasta ahora le están poniendo mucha atención al respecto. No solamente el problema es que la persona sufra bullying en su escuela o en su vecindario o con sus hermanos en casa y con sus primos, sino que sufrir bullying tiene efectos a largo plazo. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Específicamente ahorita hablemos de la persona víctima, de la persona que lo sufrió. Estamos hablando que los efectos son mucha más prevalencia de depresión, episodios de depresión severa. Más adelante aprenderán a diferenciarlo porque es necesario saberlo. También mayor deserción escolar y académica, o sea, son personas que en un estudio longitudinal que hicieron, que igual se los puedo dejar ahí en una liga por aquí abajo, se estableció, se determinó a lo largo de 24 años de estudio que las personas que habían recibido este maltrato habían logrado menos títulos académicos, menos desarrollo profesional, ganaban menos, tenían más índice de divorcios y más episodios de depresión y ansiedad. Por supuesto, el bullying y el maltrato daña la autoestima, daña la autoimagen, y cuando la autoimagen y la autoestima están dañadas, se daña la capacidad que uno siente y cree que tiene para hacer las cosas. Es decir, le pegamos duro y tupido la autoeficacia. El bullying es un punto importantísimo aquí. También la mamá comenta un tema fuerte, importante, que es también que Rubén, pues, parece que esta relación que él tuvo con esta chica, a quien es muy querida por la mamá y quien estuvo ahí, pues tenía un trastorno, un TLP, que mis respetos, la verdad, para los terapeutas que tratan trastorno límite de la personalidad. Es un trastorno que está dentro de los trastornos de personalidad y es un trastorno con el que yo me he topado porque lo he visto en consulta. Sinceramente es difícil, es bastante retador a la hora de tratarlo. Por supuesto, como todos los trastornos, al final a todo podemos aprender los seres humanos. Lo que pasa es que en este trastorno hay pues mucho miedo al abandono, mucha dificultad de manejar las situaciones emocionales, hay una intensidad emocional, la persona experimenta una intensidad emocional muy fuerte. Y bueno, parece que la chica al final le dijo, pues quiero que tú también te trates y yo también necesito tratarme. O sea, la chica estaba seguramente en su proceso y trabajando en sí misma. Pero creo que tener una relación en pareja, teniendo ansiedad social, ya es mucho, ya es muy difícil. Y además tener a una pareja que tiene mucha dificultad con la intensidad emocional que experimenta y con la manera en la que percibe el mundo, no fue fácil, sin duda, ¿no? Entonces es igual, esto es con mucho respeto. Yo no conozco a la chica, no conozco cuál haya sido su tratamiento y qué era lo que venía sucediendo. Yo solamente quiero como poner en la mesa todos los síntomas y los agravantes sociales que pudieron haber intervenido y que me siento identificada con este tema TLP también porque una persona de mi familia muy querida hace muy poco lidió con una pareja TLP, lidió con una separación de una pareja con trastorno de límite de la personalidad y de verdad genera mucha ansiedad porque las personas que tienen trastorno límite de la personalidad y no reciben tratamiento pueden incluso amenazar con quitarse la vida si la persona se va, si la persona los deja. Entonces, estoy muy sensible respecto al tema. Vamos a seguir viendo. Y continuando con este análisis de este podcast y este episodio que ha estallado las redes en México, el suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido.
Continuamos ya en la parte en donde Maite, la madre, le cuenta a Jessica que además de todo lo que ya dijimos que Rubén tenía, toda la ansiedad social, toda la depresión, la ansiedad propiamente que él había tenido, el bullying, todos los problemas para adaptarse en general, la ruptura amorosa. Además también ella comenta un tema pues que estuvo presente siempre, que fue la adicción a la marihuana, pero también habla del consumo de chocongos y pues que al parecer están de moda, cosa que inmediatamente me metí a ver qué son y pues bueno, básicamente sí, son hongos combinados con chocolate que pues está de moda, muchos chicos lo están consumiendo y el gran peligro con cualquier droga alucinógena o cualquier sustancia psicoactiva, que quiere decir que atraviesa la barrera hematoencefálica del cerebro y cambian la química cerebral, es que estas drogas el consumo de estas drogas puede provocar que la percepción de la realidad esté completamente alterada. Digo, ya lo sabemos, los alucinógenos y los hongos y todas las sustancias que te hacen alucinar, pues justo ese es el efecto que se espera, que te hagan alucinar, pero nunca podemos medir cuál va a ser el impacto de esta alucinación, nunca podemos medir, imagínense que la persona ya tenía una percepción alterada, ya tenía distorsiones cognitivas, ya su mente estaba muy predispuesta con muchas distorsiones respecto a la realidad, la ansiedad, la depresión y además consume alucinógenos, pues la mezcla fue terrible. También ella menciona el caso de otro chico que me voy a poner a verlo porque suena muy interesante, de otro chico que nunca había tenido pues síntomas como los que había tenido Rubén, nunca había tenido episodios de problemas de salud mental y en un consumo pues perdió completamente la cabeza y de verdad las drogas son muy peligrosas y este es el punto en el que son peligrosas. No es que consuman, sino nunca sabes cuál va a ser el efecto de ese consumo y qué consecuencias puede tener. Además de lo que ya hablamos, de todos los síntomas, quiero dejarles por aquí cuáles son esos síntomas de los que habla la mamá de Rubén, de un episodio depresivo, ¿no? Porque ustedes saben, ya mucha gente no sé, se les hace muy fácil decir que están en depresión o que están depres o que le dio depre y la realidad es que una depresión como tal clínica, un episodio depresivo leve, moderado, severo y además con ideación suicida, pues no es cualquier cosa, es una enfermedad, es un episodio crítico que se debe de tratar y sé que quienes vean este video pues la idea no es que diagnostiquemos aquí, pero sí que sepamos detectar porque la depresión es cada vez un problema de salud mental tan frecuente, más en mujeres todavía, pero es frecuente en general en la población. Así que parte de esta educación básica que todos los seres humanos debemos tener es poder detectar al menos cuando algo así está pasando. ¿De qué se trata? Se trata de 5 o más de los siguientes síntomas. Insisto, esto no es para que se vayan a diagnosticar a la gente, pero sí para que sepan cuáles son esos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Y que debe de ser en un periodo no menor a 2 semanas, pero muchas veces la gente pues ya tiene tiempo sintiéndose así de mal, ¿no? Y es un estado depresivo la mayor parte del día. Ya estas personas que están en este episodio perdieron esta capacidad de experimentar placer, de experimentar disfrute, gozo, incluso por cosas que en el pasado se lo producían, dejaron de sentirlo. A veces ya llegan al punto en el que le llamamos aplanamiento afectivo, ya anedonia algunos dirán, ya es un aplanamiento emocional, ya nada que les genera nada, lo cual ya es bastante peligroso. Claro que siempre hay alteraciones en su apetito, alteraciones en la manera en la que duermen, en la manera en la que comen, o duermen hasta horas muy tarde, o se la pasan durmiendo en la tarde, o siempre tienen sueño, o tienen mucho insomnio. Se ven en general con retardo psicomotor, o sea, con lentitud, como con aletargamiento, con mucha fatiga, no tienen energía en general, tienen muchos sentimientos y muchas ideas respecto a no ser útiles, o a ser culpables, o a no ser suficientes, o no estar haciendo las cosas bien, es decir, tienen un montón de pensamientos negativos, de diálogos internos muy negativos. También empiezan a tener muchas fallas en la atención, en la concentración, se despistan muchísimo y pues ahí los pensamientos de muerte o de ideación suicida pues están ya es una constante en su día a día. Y respecto al tema de la ansiedad social, que también quería dejarles esos criterios, insisto, no es que la hagan ustedes de psiquiatras ni que la queramos hacer para diagnosticar, pero sí para que sepan distinguir o por lo menos tengan idea de cuándo ya realmente es un problema.
¿Quién tiene ansiedad social? La persona que tiene demasiado miedo o ansiedad persistente ante situaciones sociales específicas por creer que son juzgados. Y pueden ser situaciones tan sencillas de verdad como pedirle permiso a alguien para pasar en un lugar que está concurrido. Pueden llegar a evitar situaciones y hacer demasiados esfuerzos para evitar situaciones sociales por este miedo o ansiedad intensas que sienten. Pueden estar en su mente pensando qué van a hacer y cómo van a hacer para brincar alguna situación que se venga de manera futura, pues. Bueno, y vamos al punto importante también aquí que yo quería hablar con ustedes. El tema de la terapia y qué terapia y cuál es la más adecuada. La verdad es que aquí en México todavía tenemos mucha variedad y mucha, vamos a decir, poca regulación, quizás hasta cierto punto en cuanto a los tipos de terapia y para qué se indican. Hace unos días tuve una sesión con una paciente que me dijo que fue a una terapia de ángeles, imagínense esto, y que la persona le había dicho que simplemente no tenía personalidad, ¿no? El problema es que esta persona que le dio una pseudoterapia y que le dijo a mi paciente que no tenía personalidad, ignora que mi paciente tuvo una infancia fuerte, con mucho trauma, con padre alcohólico, con una madre ausente y que además tiene una inseguridad brutal, ¿no? Y un diálogo interno negativo constante. Imagínense para esa persona, para mi paciente, lo que fue escuchar eso, ¿no? A veces elegir el tipo de terapia y saber qué se tiene que hacer en una terapia es importante, no para que ustedes lo hagan obviamente, sino para que al menos tengamos idea. Tenemos derecho a preguntar qué tipo de terapia es de qué corte es nuestro terapeuta, qué es lo que está haciendo nuestra terapia. Creo que ya el paradigma actual de la psicología brincó esos momentos en los que el terapeuta decía todo y tenía el hilo negro y casi hacía movidas mágicas, ¿no? No. La terapia hoy en día debe de ser algo en la que la persona que toma la terapia esté participando activamente. Al menos esa es la terapia cognitivo-conductual, de donde yo me formé y en donde hice la maestría. Y es importante que ustedes sepan qué haría con una persona que hubiera estado, como nos cuenta Maite, respecto a Rubén. Bueno, lo primero es pues que esa persona sí verdaderamente tenía déficit en la habilidad social. A veces le queremos decir a una persona que se enfrente, que haga, que diga, que no tenga miedo, pero no tiene las herramientas, es real, no las tiene. Entonces, una primer parte, bueno, pensando, ¿verdad?, en que no estuviera en un franco episodio depresivo ya con crisis suicida, por supuesto, ni tampoco un episodio psicótico, pues hubiera sido desde antes, ¿no? Como bien dice Maite, mucho antes, una terapia intensa, un entrenamiento en habilidades sociales. Los hay habilidades sociales desde las más generales hasta las más sutiles, habilidades que van a hacer a la persona sentirse con capacidad de poder afrontar todo lo que le sucede, ¿no? También, pues, entrenamiento para la baja tolerancia a la frustración, que de verdad yo creo que los terapeutas hoy en día tenemos una gran responsabilidad, porque estamos teniendo muchos chicos, al menos a mí me pasa mucha población, muchas personas con muy baja tolerancia a la frustración. Ya se los había dicho también, tampoco es esto culpa de nadie, es parte también del entorno en el que vivimos, que promueve y nos incita una y otra vez a que no tengamos que tolerar la frustración, el esfuerzo, la espera, ni nada que sea difícil. También, pues, trabajar fuerte terapia cognitivo-conductual tradicional para depresión, para modificar estas distorsiones. ¿Cuáles distorsiones son las típicas en la depresión? Pues estas creencias, esta manera de pensar en la que vemos las cosas blanco y negro, todo nada, este estilo de pensamiento, este estilo de distorsión nos lleva a generar fuertes reacciones emocionales que nos hacen percibir las cosas 10 veces más intensas de lo que son. También la generalización excesiva. Muchas veces pensamos que, y es típico en la depresión, que como esto nos sucedió una vez, nos va a suceder siempre, ¿no? Quizá también estas creencias muy típicas en la baja tolerancia a la frustración, en las que uno piensa que no puede soportar cierta cosa, o simplemente las cosas deberían de ser de cierta manera. Es decir, la depresión viene con un paquete tanto de pensamientos automáticos, de distorsiones cognitivas, de emociones típicas, y todas se tienen que ir trabajando parte por parte. Como bien dice Maite, y esa fue la idea de hacer este video,
El suicidio de su hijo se pudo haber prevenido, pero no en el momento que sucedió, 10 años antes o cuando viene la infancia. ¿Y qué quería decirles y por qué hice yo este video? Porque creo muy firmemente que la salud mental nos atañe y nos debe importar a todos. Esto no es cosa de psicólogos, de terapeuta. Todos tenemos emociones, todos tenemos cerebro, todos tenemos comportamientos y todos podemos enfermar. Creo que es hora de que, como bien dice ella y hablan en este podcast, en este episodio que a mí de verdad que me encantó. Me encantó lo franco de su relato. Por supuesto, la situación es muy dura y es una realidad muy dura y muy triste de escuchar. Y también el tema de los chicos, de los adolescentes, de la gente entre 15, 20, 25, antes de los 30 años y unos de 30 también, pero toda esa generación, de verdad, yo lo veo día con día, tienen muchos problemas y estos problemas son invisibilizados, invalidados y ridiculizados por generaciones diferentes, de generaciones más grandes que piensan o creen que porque ahora se tienen muchas facilidades con la tecnología, entonces las personas no sufren o los chicos no tendrían por qué sentirse mal. Como bien les decía hace rato, si esto fuera cierto, pues no tendríamos tantos índices de ansiedad, de depresión y de suicidio en gente tan joven. Cuando ya Rubén ya cometió el acto suicida y sucedió todo lo lamentable que nos cuenta esta madre en este episodio, ella también empieza a hablar sobre todo lo que ha aprendido, sobre el psiquiatra a quien sigue y que ha hablado al respecto. Y aquí yo sí quiero comentar algunos puntos importantes de qué hacer en una crisis adolescente, en una crisis suicida adolescente. Y a ver, esto no es con el afán de que ustedes la hagan de terapeutas o de psiquiatras, no. Al final, las personas que nos dedicamos a esto, pues fuimos entrenadas para ello. Pero hay veces en que nos toca lidiar con algo así y no sabemos qué hacer. Digamos que son como primeros auxilios. Cuando alguien nos enseña primeros auxilios sobre cómo hacer RCP, cómo hacer compresiones, nunca nos preguntan si somos médicos o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos podemos ver envueltos en una situación en la que alguien esté pasando por esto y no sepamos qué hacer y seamos los únicos ahí. Hay 5 puntos que voy a dejarles y voy a incluso a ponérselos aquí por escrito sobre el suicidio adolescente. ¿Qué hacer ante una crisis adolescente? Por supuesto que hay que llevarlos con un especialista, pero sí que hay situaciones que podemos comentar aquí. El primer punto de ellos es: escúchenlo activamente, sin juzgar, sin regañar, sin perder el control ustedes, sin decirle que no lo haga, sin decirle qué hacer. Háganle preguntas, parafraseen lo que les está diciendo. Si la persona les dice, me quiero matar porque no puedo más, ustedes parafraseen diciendo, ok, tú me dices que te quieres matar porque no puedes más, ¿y qué es lo que te hace sentir así? Háganle muchas preguntas. También es vamos a decir, como una distracción cognitiva, es una herramienta que podría funcionar para que la persona se detenga, analice, se sienta escuchado, se sienta que alguien está no enloqueciendo y friqueándose y asustándose por lo que está diciendo, sino que verdaderamente está intentando entenderlo. 3. Además de hacerle muchas preguntas, pregúntenle por qué creen que eso es una solución. No van a hacer nada malo, no lo van a hacer suicidarse, no tengan miedo, hay que hacerlo, hay que tener esta información porque de verdad el suicidio es cada día más frecuente y deberíamos tener esta información, así como tenemos en todas las empresas tenemos cursos de primeros auxilios y RCP, y nunca nadie nos da un curso de qué hacer ante una situación de este tipo, ¿no? Por ejemplo, este sería un curso y un entrenamiento obligado para los policías y obligado para la gente de protección civil y obligado para todas las personas que tienen que intervenir en una situación así. No todos van a saber qué hacer, no todos van a tener empatía y podemos decir algo que verdaderamente lo haga sentirse al borde. Entonces, háganle preguntas, interésense por lo que siente, por qué se siente así, por qué creen que es la mejor solución, por qué lo ha pensado. Número 4, muestren empatía a lo que piensa y siente. Pueden decirle algo como, entiendo que creas que esta es la solución porque sé que te has sentido muy mal y quizá hay otra solución, ¿no? Quizá también hay otra solución. O me imagino que debes estar muy triste y agotado de sentirte de esta manera, pero ¿verdaderamente crees que es la mejor solución? Preguntar también sobre las ideas suicidas. Bien dice Maite en este episodio, no teman preguntar,
preguntarle a alguien sobre el suicidio no le va a meter la idea de suicidarse, así como no preguntarle sobre el suicidio le va a quitar la idea de suicidarse. Claro que no. Pero al preguntar si lo ha pensado, si ha pasado por su mente, yo por ejemplo en terapia siempre pregunto, cuando alguien con depresión viene a mí, pregunto si ha pensado, qué tan frecuente y además si ha pensado cómo. Entre más elaborado alguien tenga un plan, si alguien ya ha pensado cómo, cuándo, de qué manera lo haría, mucho peligro, mucho cuidado, ahí hay ya una ideación suicida franca y esta persona puede intentarlo. Que no les dé esta información tan completa no quiere decir que tampoco haya riesgo. O sea, siempre que hay una ideación suicida, de verdad necesitamos hablar con el psiquiatra de manera urgente. Es más, yo cuando tengo algún paciente que llega a mí de esta manera, con una ideación suicida, por supuesto que inicio la terapia porque es obligada, pero la terapia va condicionada a que además tengamos el acompañamiento psiquiátrico, porque es irresponsable de mi parte pensar o asumir que no lo va a intentar o que no lo va a hacer. Y el siguiente punto es que ustedes tengan, que no lo dejen solo. Una persona que ya está con una depresión y un episodio depresivo severo, que ahorita también por aquí les voy a dejar cuáles son los síntomas. Ya cuando está en este episodio o en esta intención suicida franca, no lo deben de dejar solo. De hecho, mucho del internamiento psiquiátrico, ¿por qué se sugiere el internamiento psiquiátrico? Yo sé que en México las instituciones de salud mental necesitan evolucionar y quizá con el tiempo han mejorado y todavía van a mejorar y no están como quizá los catalogados de manera adecuada. Sin embargo, sí van a tener vigilancia y ese es el punto en una crisis suicida, que estén vigilados las 24 horas del día, que estén vigilados de que no tengan ninguna posibilidad de riesgo de cometer el suicidio. Una persona que se suicida, no se imaginen, o una persona que está en una crisis depresiva, un episodio depresivo severo, no siempre va a estar en la cama llorando sin bañarse como a veces nos lo dicen, ¿no? Hay personas que se pueden mantener aparentemente funcionales y uno se puede llegar a confiar y las cosas pueden pasar. Este análisis que yo hice es muy ligero. Mi intención no es irme y hacer un diagnóstico ahí de multiaxial y todo muy ceremonioso. No, esto es algo para explicar un poquito más a la gente que no está en el área de la salud mental. ¿Qué temas trató en este video? ¿De qué se trata este relato? ¿Por qué es tan importante? Y de verdad, lo repito, me da un gusto enorme que un contenido de este tipo se haya hecho tan viral y lo hayan visto tantas personas. Quiere decir que ya estamos mucho más preparados para hablar del tema. También habla de que hay mucha gente que se está sintiendo así y no lo sabe, no lo dice o lo minimiza. También un mensaje importante que ella dice y es real: ustedes no vayan con la finta de que una persona que está al borde del suicidio y que se está sintiendo tan mal va a estar evidentemente mal, evidentemente sin ir a trabajar, sin levantarse de la cama. No siempre es así, y creo que yo incluso aprendí en la escuela cuando estudié la licenciatura. Me acuerdo que sí, se hablaba de que una depresión así de severa pues se veía de esa forma, pero no, la verdad es que podemos los seres humanos estar en piloto automático, trabajando, haciendo lo que usualmente hacemos, pero por dentro estamos muy mal. Yo espero que les haya gustado este análisis. Es la primera vez que lo hago, me animé a hacerlo. Es con todo respeto, con todo amor, respeto, cariño, admiración por estas dos mujeres. Ella por ser una pequeñita, porque es una chavitita, la chica que hace el podcast se llama Jessica Fernández. La admiro por toda su disciplina y autocontrol y animarse a ver estos temas, como bien ella dice, animarse a hablar de temas fuertes, ¿no? Que incluso para los terapeutas a veces son temas fuertes y duros de escuchar y qué valor el de ella, ¿no? De animarse, pero qué valioso también que alguien de su edad esté haciendo contenido de tanto valor. Y también a la mamá Maite Herrera, de verdad que creo que la manera en la que ella ha logrado transformar todo eso que siente, todo ese dolor, toda esa pérdida, no llegar a la culpa, porque no fue su culpa un suicidio, no fue su culpa, sino entenderlo desde la parte autocompasiva y además, por si fuera poco, formar una asociación que ayude a su vez a otros jóvenes que están en la misma situación. Es más que admirable y yo me voy así con esto y espero que les haya gustado. Si les gustó, quieren añadir algo, tienen alguna duda de algo, quieren profundizar del tema, déjenme un comentario y compártanlo con quien crean que podría servirle la información, podría servirle tanto el podcast, el episodio este que está buenísimo, si no lo han visto véanlo, pero también este análisis que con mucho cariño he hecho para ustedes. Y nos vemos en otro video.